Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL, My Romance Scammer, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Nord ya sabe toda la verdad. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Esta casa la suelen usar estafadores para engañar a la gente con promesas de matrimonio. Puede ver el interior si quiere. La alquilan cada semana para eso. Espero que usted no lo hayan estafado, jovencito. ¿Cómo pudiste engañarme así, Piju? Nor se veía furioso y profundamente herido. Yu lo miró con culpa, apretando con fuerza la bolsa de dulces. Parecía ser lo único a lo que podía aferrarse en ese momento. Nor, escúchame primero. Mejor ve a explicarle a la policía, infeliz. Intervino Pai. No, Kupai. Yo amo a Nor de verdad. Por eso mismo te vas a divorciar de mi hermano. No me voy a divorciar. Yu no miraba a nadie más. Sus ojos estaban fijos en Nord. No importaba lo que dijera Pai o que intentara soltarse del agarre de Tim para golpearlo. A Jun solo le importaba Nord. ¿Todo este tiempo te parecía un tonto? Para nada, Nord, no es así. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Viste que te amaba y decidiste aprovecharte de eso? ¿Acaso hacer que me enamorara de ti también era parte de tu plan? Nord lo miraba con una decepción absoluta. Yo entendía perfectamente que Nord tuviera razón al sentirse así. Había dejado que todo se arruinara hasta este punto, a pesar de saber que en su corazón Nord había dejado de ser una víctima hace mucho tiempo. No sabía qué hacer, no sabía cómo hacer que Nord creyera que su amor era real. No puedo dejar pasar esto, Nord. Lo voy a meter a la cárcel. Hiapai, ¿estás enojado conmigo? Al final, si me dejé engañar, no es culpa tuya, Nord. No pienses eso. Pai miraba a su hermano con pesadez, aunque por dentro pensaba, te lo dije, prefiero guardárselo. Nor ya estaba sufriendo lo suficiente, dado que el joven Nor fue quien pidió el matrimonio y el cheque se entregó por voluntad propia. No podemos demandarlo por estafa, explicó el abogado de manera directa. Nana y Tim, que estaban presentes, suspiraron frustrados y la demanda de divorcio no podemos demandar, es lo que dice el abogado, Pai. Juno ha tenido comportamientos que deshonran a Nord legalmente. Hay un vacío legal ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer para que mi hermano se divorcie de ese tipo y recupere su dinero? Solo queda negociar para que la otra parte acceda a firmar el divorcio y devuelva el dinero voluntariamente. Pai estaba furioso por su impotencia. Miraba a su hermano, quien se veía devastado, triste, decepcionado y con miedo de ser regañado. Quiero hablar con Nor un momento. Pai miró a Tim, a Nana y al abogado. Asintió hacia Tim, quien lo miraba con preocupación para indicarle que podía manejarlo. Pronto solo quedaron Pai y Nor en la oficina. No estoy enojado contigo, de verdad. No llores. Ya no está enojado. Nor, que ya no podía aguantar más la presión, rompió a llorar en cuanto se quedaron solos. Soy un tonto, Gia, fui un tonto. No, Nor, no eres un tonto. El que es una basura es Yu. Escúchame, si él no quiere divorciarse, que así sea. Si él pudo engañarte, tú también puedes engañarlo a él. Haz lo que sea necesario para que firme ese divorcio y te devuelva el dinero. Gia, pero te lo pido, no vuelvas a creerle nada. No vuelvas a amarlo. ¿Puedes hacer eso? Nor miró la expresión seria de su hermano y asintió, aunque en el fondo de su corazón no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Tim se dirigió directamente al gimnasio del edificio después de que la situación se calmara un poco. Sentía que la cabeza le iba a explotar de tanto pensar. ¿Y tú también tienes ganas de levantar pesas? Ah, hola, Pi. Yu miró a Tim y se levantó de inmediato para hablar. ¿En qué quedaron? Nor me dijo que me quedara así por ahora, porque me niego a divorciarme. ¿No te da miedo que su familia te fabrique un caso legal? Ya tienes bastante dinero, deberías huir. No me voy a ir, Pitín. Amo a Nor de verdad. Quiero estar con él. Tim se quedó callado. Podía sentir la sinceridad en las palabras de Yu
y eso solo hacía que todo fuera más caótico. Me voy a volver loco. De verdad, el amor vence la codicia, pero ¿sabes qué? Tu tonto amor tiene a Pai vuelto loco. Si él decide no registrar nuestro matrimonio por esto, ¿qué voy a hacer yo? Yo aún no tengo mi millón como tú. ¿Por qué? Ya no confío en ti. No lo sé, pero noto que Pai está pensando demasiado las cosas. Hoy íbamos a hablar de la fecha para el registro civil y lo pospuso. Tim estaba visiblemente angustiado. Si su plan se arruinaba por el romance de estos dos jóvenes, no sabría qué hacer. ¿Y si usa mi jugada maestra? ¿Qué jugada? En la reunión, Pai seguía distraído pensando en su propio matrimonio. Debido a lo ocurrido con Joey North, sentía que firmar ese papel era como atarse a un mar de complicaciones. Amaba a Tim, es cierto, pero pensar que algún día podrían terminar y tendrían que pelear por bienes materiales le daban ganas de golpearse la cabeza contra la mesa. ¿En qué tanto piensas? Tu teléfono ha sonado 100 veces. ¿Se murió alguien? Comentó Kokia, sacando a Pai de sus pensamientos. Pai miró su celular y contestó. Hablo con el familiar del señor Tanin Chayanowat.